6 minutos 27 grados la temperatura. Estamos un sábado más haciéndoles compañía aquí desde este espacio de educación financiera. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Amanda, todo bien. Realmente un lindo sábado, muy agradable. Realmente muy movidita también la semana. Y estamos un sábado más para dar un poco unos tips sobre educación financiera. Sí, y la verdad que el clima está bastante agradable, no hace ni tanto calor y no está tampoco fresquito, ¿verdad? Un día bastante lindo para estar disfrutándolo con de repente actividades familiares al aire libre, sin mucho contacto, ¿verdad? Y la verdad que una semana bastante pesada se está sintiendo, parece, el peso de ese movimiento nuevo que se está reanudando, ¿verdad? En todos los sentidos. Creo que todos los rubros laborales ya están retomando esas actividades en su flujo normal, digamos. Sí, realmente se está sintiendo eso de a poquito. Y justamente hoy vamos a hablar un poquitito sobre uno de esos rubros que ya está ahí a punto de iniciar las actividades. Y realmente fue una semana muy movida, particularmente se me pasó volando, como se dice, la semana. Y realmente, por suerte, llegamos a un fin de semana bastante agradable, así como dijiste, como para hacer alguna actividad física, salir a caminar, despejarse un poquitito, ¿verdad? Que siempre es importante y viene bien, así como veníamos hablando con el licenciado Alberto, ¿verdad? Que también la salud física, ¿verdad? Es importante para poder tener una buena salud financiera, o sea que viene relacionado, ¿verdad? Si estamos bien físicamente, eh, vamos a decir que tenemos menos problemas, ¿verdad? Que afectan a nuestra salud y eso es beneficioso, ¿verdad? También para el bolsillo. Sí, la verdad que respecto a esto, digo que sí es súper importante considerar esos espacios que cada uno necesita de repente para darle un respiro a su cuerpo, a su organismo, a esas, para liberar un poquitito esas tensiones del día a día. Y la verdad que gracias a Dios, yo siempre digo, se está reanudando el movimiento, tanto a nivel financiero. Y hoy tenemos un programa que está un poquitito enfocado en lo que sería la vuelta a clases, ¿verdad? Ese retorno a clases y cómo hacerle frente a estos costos que van de la mano. Porque si bien es una etapa en la que ya los chicos están retornando, vamos a tener que hacerlo en una modalidad distinta probablemente y el desafío es bastante grande en todos los sentidos, ¿verdad? Porque uno de repente si va a decidir enviarle de manera presencial nuevamente a sus chicos, tiene que ir previendo muchas situaciones que podrían darse y considerando que esta va a ser una nueva forma de vivir ya prácticamente, en la que cuanto antes los niños vayan acomodándose, vayan adaptándose a ese cambio, creo que el transcurrir o el paso por esta etapa va a ser mucho más llevadero. En el sentido de que de repente uno como mamá, como papá, trata de cuidarle de todos lados, no, no te vayas, no, no hagas, no, no estés, no. Y de repente no nos encargamos de hacer que los chicos tomen conciencia de cuál va a ser la nueva forma de vivir. Porque de alguna u otra manera, así como nosotros salimos y tuvimos que adaptarnos y continuar con con estas nuevas medidas sanitarias, medidas de cuidado que tenemos, los chicos también van a tener que hacerlo. Y la apuesta es que a partir de este año vuelvan gradualmente de manera presencial a las clases, ¿verdad? Y para todo eso hay que prepararse económica, financieramente. Sí, imagínate, Amanda, que ya estamos a punto de cumplir un año, ¿verdad? Del inicio de todo esto y de a poco nos vamos adaptando, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que realmente todos estamos aprendiendo o todos estuvimos aprendiendo en base a esto, teniendo en cuenta que evidentemente es la primera vez que vivimos, ¿verdad? Solamente que nos tocó en una era donde la tecnología formó o tomó un papel fundamental, ¿verdad? Sobre todo como para poder ir desarrollando, vamos a decir, muchas actividades de manera casi normal. Inclusive la gente empezaron a hacer home office, ¿verdad? Que antes, por ejemplo, era a lo mejor para rubros muy tradicionales, era prácticamente impensable, ¿verdad?
pero con el transcurso de los meses, ¿verdad? Se vio que de alguna u otra manera se podía hacer eso. Y bueno, muchos ya están optando como parte, ¿verdad? De su rutina diaria hacer oficinas de la casa. Claro, y el ser humano tiene la capacidad enorme y una capacidad súper linda de adaptarse a los cambios, ¿verdad? Y conforme se van dando las situaciones, uno va buscando alternativas para que el ritmo continúe, porque no podemos parar. Y esa es una realidad. Y los chicos de repente van a tener que encontrar y vamos a tener que encontrar todos juntos una manera de que ellos vayan reintegrándose. Y ya que el tema de hoy es un poquitito hablar acerca del retorno a las clases, es considerar cuántos gastos adicionales o cuántos factores externos o internos adicionales habría que considerar a partir de este año. Si bien el año pasado ya fue todo de manera virtual, muchas de las familias, y hablando un poquitito del contacto con los socios que de repente teníamos, era toda una situación súper complicada porque muchas de las familias incluso ni siquiera tenían una notebook en sus casas y muchos padres que tienen, imagínate tener dos, tres hijos que de repente en etapa escolar no tienen acceso a una tablet, una notebook, un teléfono, inclusive un smartphone adicional. Fue todo un desafío. Mucha gente terminó súper endeudada el año porque se vio en la necesidad, en la obligación de adquirir, por ejemplo, un equipo, una notebook o una computadora de escritorio con los accesorios correspondientes para que los chicos sigan dando clases. Entonces, a partir de este año hay que tomar en cuenta los chicos que van a ir de manera presencial, uno tiene que hacer un presupuesto considerando los elementos de cuidado que se van a tener que adicionar a lo largo del año, ¿verdad? Llámese tapabocas, protectores faciales, todo lo que sea la parte de justamente para higienizarse las manitos, en el caso de los más chiquititos, eh, enseñarles acerca de esas medidas y que ellos vayan adaptándose a ellas, ¿verdad? Y que lo hagan parte ya de su ser, de su día a día. Y es bastante complicado, yo lo hablo desde una posición en carne propia, lo estoy viviendo. Y la verdad que hablando así un poquitito rápido y pronto, solamente entre equiparte para protectores faciales, tapabocas, que lo recomendable es que lleven dos tapabocas para las 4 horas que los chicos, al menos en nivel inicial, van a estar, es un gasto importante. Porque aparte que los chicos te pierden un montón de cosas cuando son chicos, cuando están en la etapa inicial, cada protector facial está allá por los 10.000 o 15.000 guaraníes dependiendo de la calidad, del tipo. Y hablamos que sí o sí tienen que usar tapabocas. Entonces, equiparlos a ellos para tapabocas, que para el uso de todos los días, en promedio dos por esa mañana o la tarde en la que van a estar en el cole, más los protectores faciales, es un gasto importante en el cual los padres van a estar incurriendo. Entonces, hoy lo que vamos a buscar un poquitito es hablar acerca de qué hacer justamente para ir preparándote y como siempre decimos, todo parte de un presupuesto. Y esta no es la excepción, Amanda. Y como venía diciendo, estos elementos adicionales ni teníamos pensado el año pasado que íbamos a estar comprando, ¿verdad? Y realmente eso se va viendo, ¿verdad? Y como está diciendo, eh, en toda etapa de la vida, ¿verdad? Imagínate los niños, ¿verdad? Después de cuánto tiempo verle a sus compañeritos y todo eso. Entonces, medio que realmente los cuidados se tienen que multiplicar porque como niños, como veníamos hablando, ¿verdad? Uno quiere jugar, ¿verdad? Entonces, por eso seguramente también la cantidad, a lo mejor inclusive de dos, resulta a veces corto, ¿verdad? Porque con el constante movimiento que tienen las criaturas, bueno, eso se va sudando, se va mojando, ¿verdad? Y tiene que realizar el cambio correspondiente. Entonces, realmente hay que tener en cuenta también ese factor que a la larga uno tiene que ir presupuestando, ¿verdad? Tiene que poner dentro de su lista de útiles. Imagínate, Amanda, ¿quién iba a pensar que hoy, ¿verdad? En pleno 2021 íbamos a estar agregando algo que no pensábamos años atrás, ¿verdad? Y por eso es importante ir concienciando, ¿verdad? Y mostrándole ya desde la casa
Porque viste que, no sé si te pasa, Amanda, que a las criaturas más o menos de a poquito nomás se le iba enseñando o cómo se le tiene muy resguardados, cuidados. No es que están tan expuestos al mundo exterior y no es que se le dice, ¿sabes qué? Tenés que usar cubreboca, ¿sabes qué? Lavate la mano, ¿verdad? Seguramente que en circunstancias no muy a menuda, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir otra vez inculcándole eso que es algo fundamental e importante hoy en día. Y reinsertándole, ¿verdad? Porque a mí me pasa que, bueno, para mí es un miedo tremendo el hecho de saber y aceptar y decidir, por sobre todo que vaya nuevamente de manera presencial. Pero es un desafío y no es nada imposible porque los chicos también están en una etapa en la que absorben muchas cosas y si uno le da un poquitito de dedicación, un poquitito de tiempo a explicarle las medidas y la importancia del uso correcto de los elementos de protección, uno prevé también y evita, ¿verdad?, incurrir en costos adicionales, como sería el hecho de que los chicos se contagien, ¿verdad? Y eso lo traigan a la casa de repente. Y para esto, Diego, también, o sea, recordar que aparte de todos esos elementos adicionales es incluir en el presupuesto alcohol, porque los chicos van a tener que llevar eso al colegio. Después también el tema de la compra de equipos, como habíamos mencionado inicialmente. Uno tiene que prever, porque esto es un plan piloto, ¿verdad? O sea, el retorno a clases de manera presencial es algo que va a estar ahí en modo de prueba, que podría no resultar como uno lo está esperando, entonces habría que igual prepararse para este año y prever, ¿verdad? Y para hacer justamente esa precisión, lo primero que tenemos que saber es cuál es tu ingreso bruto anual. ¿Verdad? En todo planteamiento, en todo presupuesto, lo primero que hay que hacer es saber cuánto es nuestro ingreso bruto anual. Y antes de continuar un poquitito, les recordamos que estamos en Duplex con Solidaria Estéreo desde Bogotá, Colombia. Ellos están hace un par de programas ya transmitiendo también nuestros programas de educación financiera en Duplex y les mandamos un saludo enorme a toda la audiencia de la radio Solidaria Estéreo. ¿Y qué te parece, Diego, si empezás un poquitito a hablarnos acerca de lo que sería ya el desarrollo de nuestro tema de hoy? Respecto a, como dije, saber cuál es nuestro ingreso bruto anual y qué hacemos en base a esa información que tenemos. Y en base a eso que nosotros estamos teniendo, tenemos que saber también cómo gastarlo, ¿verdad? Es importante establecer ciertos porcentajes, sobre todo, de cuánto del ingreso bruto anual que nosotros estamos percibiendo, destinarlo al uso justamente para el inicio de clases, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta esto, ya que depende de eso que nosotros vamos a estar adquiriendo. El año pasado, como dijiste, a lo mejor mucha gente ya salió endeudada por adquirir electrónicos, ¿verdad? Ya sea una notebook, una computadora, una tablet, un smartphone. Entonces este año ya no va a ser más necesario realizar esa inversión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una inversión. Y también tenemos que tener en cuenta qué uso le vamos a dar, ¿verdad? A lo que nosotros estamos comprando. Porque de qué sirve comprar una computadora mega potente, ¿verdad? O una notebook mega potente, si al final vas a utilizar para realizar justamente las clases online, donde con una notebook básica puedes utilizar Office y sin problema vas a poder comunicarte, ¿verdad? Con los profesores, con tus compañeros. Entonces es importante tener en cuenta hasta qué porcentaje de nuestro ingreso bruto tenemos destinado para realizar esa compra. Y en ese sentido, al hablar de elegir un porcentaje que se ajuste a justamente esas metas que tenemos o esos objetivos, hablamos de que entre el 1 y el 2% de nuestros ingresos brutos anuales está destinado a la compra justamente de elementos para el regreso a clases. O sea, hablamos que imagínate, el 1 o el 2% del ingreso bruto en caso que tengas hijos. Yo tengo una, si tenés dos o tres, yo no sé cómo de repente se incrementa el nivel de dificultad para el retorno y para la cobertura de estos costos que tiene
el regreso a clases, ¿verdad? Y el hecho de establecer ese objetivo correctamente, ¿verdad? Depende justamente del presupuesto con el que contamos. Y eh, lo que hay que hacer primeramente es revisar qué es lo que va a estar necesitando el chico o los chicos en este caso. Y de repente, si es una familia que tienen 3 hijos, ver cómo hacer si uno de repente no puede acceder o probablemente pueda acceder, pero eso va a significar un endeudamiento altísimo adquirir 3 equipos. Imagínate, Amanda, estamos hablando de porcentajes relativamente bajos, ¿verdad? Teniendo en cuenta el ingreso, si, bueno, si uno tiene un buen ingreso, obviamente ese porcentaje es razonable. Pero imagínate una persona que está ganando apenas el mínimo. Ese 1 o 2% es poquísimo, no llega ni al medio millón de guaraníes prácticamente, ¿verdad? Y bien sabes que los útiles son bastante caros, ¿verdad? O sea, comprar todo lo que te piden. Y es un promedio y siendo generosos, 500.000 por chico. Y eso no, probablemente no cubra costos todavía de libros, materiales adicionales. Y ahí no estamos incluyendo los costos adicionales que mencionamos al principio que tienen que ver con justamente los elementos de protección. Y en este caso, lo que tenemos que hacer, y partimos, como siempre decimos, de la base de hacer un presupuesto de lo principal de la planificación. Porque ¿qué pasa con esa gente que ya justamente vos decís tiene un ingreso de salario mínimo? Si se gastó todo el aguinaldo, uno no empieza ni con un colchoncito para hacerle frente a estos costos. Y si vos tenés 2, 3, 4 chicos, por supuesto que si vos no hiciste una planificación anticipada, ya vas a empezar el año con un saldo rojo. Imagínate, justamente estábamos hablando del aguinaldo del año pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo gestionar ese dinero que recibimos, ¿verdad? El 13º salario, como se suele decir. Y justamente uno de esos era a lo que estamos a punto de llegar, ¿verdad? El tema del inicio a clases. Y en este caso, Diego, vamos a ir nosotros a una pausa y al retornar vamos a estar con Liliana Brandel, quien va a estar respondiendo unas preguntitas que tenemos para hacerle, porque ella es la capa en la cooperativa, ¿verdad? De que sabe de análisis de créditos. Y vamos a estar compartiendo un poquitito vía telefónica un espacio para hacerle unas cuantas preguntas. Entonces nos vamos a la pausa y a la vuelta continuamos con el desarrollo de nuestro tema. Primero, el uso de la tecnología. Los medios de pago electrónicos son tendencias que vinieron para quedarse. El uso de las bancas web, las billeteras móviles y otras plataformas como las apps móviles nos ofrecen beneficios múltiples como el ahorro de tiempo, costo de transporte. Tenés más seguridad al evitar transportar dinero y recordemos además que el papel moneda es el medio de contagio más común del coronavirus. Podés realizar tus transacciones en cualquier hora sin importar dónde te encuentres. Se acreditan al instante, te permiten acceder a los movimientos de tu cuenta para que puedas controlar mejor tus finanzas. Si sos prestador de servicio o comerciante, estos medios de pago facilitan que llegues a más clientes. 2. Formalizate. Es un buen momento para la formalización de tu negocio o actividad profesional independiente. Como ya pudimos ver, es más fácil que los sectores ya formalizados puedan acceder a beneficios como los planes de contingencia o acceder a créditos blandos para la reactivación de sus actividades comerciales. Te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales para saber los requisitos para la formalización. 3. Compras inteligentes y solidarias. Es hora de reactivar nuestra economía y recordemos que nuestro compromiso social como paraguayo es apoyar la producción nacional, comprando de pequeñas empresas que dan empleo, del vendedor o prestador de servicios independiente y del emprendedor que trabaja en forma unipersonal, para que el empuje económico pueda llegar a sectores más necesitados y se pueda lograr la reactivación económica. Y recuerda tomar todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Primero, el uso de la tecnología.
Los medios de pago electrónicos son tendencias que vinieron para quedarse. El uso de las bancas web, las billeteras móviles y otras plataformas como las apps móviles nos ofrecen beneficios múltiples como el ahorro de tiempo, costo de transporte. Tenés más seguridad al evitar transportar dinero y recordemos además que el papel moneda es el medio de contagio más común del coronavirus. Podés realizar tus transacciones en cualquier hora sin importar dónde te encuentres. Se acreditan al instante, te permiten acceder a los movimientos de tu cuenta para que puedas controlar mejor tus finanzas. Si sos prestador de servicio o comerciante, estos medios de pago facilitan que llegues a más clientes. 2. Formalizate. Es un buen momento para la formalización de tu negocio o actividad profesional independiente. Como ya pudimos ver, es más fácil que los sectores ya formalizados puedan acceder a beneficios como los planes de contingencia o acceder a créditos blandos para la reactivación de sus actividades comerciales. Te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales para saber los requisitos para la formalización. 3. Compras inteligentes y solidarias. Es hora de reactivar nuestra economía y recordemos que nuestro compromiso social como paraguayo es apoyar la producción nacional, comprando de pequeñas empresas que dan empleo, del vendedor o prestador de servicios independiente y del emprendedor que trabaja en forma unipersonal, para que el empuje económico pueda llegar a sectores más necesitados y se pueda lograr la reactivación económica. Y recordá tomar todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Cooperativa Sagrados Corazones, pioneros en educación financiera. Estamos en Mariano Roque Alonso, Luque y en Asunción. Estamos para crecer contigo, llegar a tus metas, cumplir tus sueños. Somos Cooperativa Sagrados Corazones, pioneros en educación financiera. Cooperativa Sagrado
Son las 10:35 de la mañana, 27 grados la temperatura. Volvemos al espacio de educación financiera en dúplex con Radio 1000 y Solidaria Estéreo desde Bogotá, Colombia. Nos están acompañando, ¿verdad? En el día de hoy. Y hace unos sábados, despertándose ellos más tempranito que nosotros, parece, Amanda, ¿verdad? Y bueno, realmente un día muy, muy lindo, muy agradable. Y desde ya invitamos a los oyentes, ¿verdad? Que den una vuelta por la fanpage de la cooperativa, donde puede ver un montón de informaciones, donde realmente está bastante cargado y muy interesante. También pueden ver los convenios que se están teniendo con universidades. Es cuestión de llamar a la cooperativa. Si me puede dar los números, Amanda. Sí, en este caso, invitarles, como decís, a comunicarse a la cooperativa al 658-9000. Tenemos bastantes convenios que están disponibles para los socios de la cooperativa y el único requisito es encontrarse al día con sus obligaciones y pueden informarse más comunicándose, inclusive por redes sociales. Pueden mandarnos un mensajito y enterarse de todos los beneficios que tenemos con entidades educativas y recordarles también que se viene un año bastante cargado de actividades educativas de la mano de Nilda, que es nuestra jefa de educación, y Andrea, que siempre están trabajando en dar y sumar cursos nuevos de capacitación para socios y no socios, Eso es lo ¿verdad? importante. Y abrimos un montón de cursos accesibles, ¿verdad? Que la gente disfruta muchísimo y le puede ir sacando provecho a eso. Y entonces, para continuar un poquitito con el desarrollo de nuestro tema, vamos a darle la bienvenida a Liliana Brandel, que es nuestra jefa de análisis de créditos en la cooperativa Sagrados Corazones. Y vamos a estar compartiendo un poquitito con ella lo que resta del espacio para que nos aclare algunas dudas que tenemos. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Muy buen día, Amanda, Diego, ¿cómo están, compañeros? Un gusto saludarles en esta preciosa mañana para hablar de un tema clave para nosotros, o sea, para todo el Paraguay en realidad, que es la educación y cómo la financiamos, Diego, Amanda. Sí, Liliana, un gustazo tenerte con nosotros y bueno, ya vamos a ir al grano con esto porque tenemos varias preguntitas que hacerte y el tiempo pasa volando. Lo primero que queremos saber es, Lili, vos desde tu experiencia, lo que haces día a día y viendo un poquitito el mercado, ¿vos recomendarías tomar una deuda para pagar los gastos escolares en caso de que uno no se haya preparado con un ahorro previo? ¿Sería algo recomendable para vos esto? Bueno, inicialmente, en base al análisis previo que escuché que estaban realizando, efectivamente los papis van a tener un gasto extra. En vez de disminuir, van a aumentar un poquitito los gastos por el tema de la educación virtual que veo que se está instalando. Hasta la fecha existen votaciones que si vuelven a clases o que si siguen en casa, pero veo que efectivamente la tendencia es que la virtualidad vino para quedarse, entonces no tenemos de otra los padres que comprar los artículos, los equipamientos electrónicos y todo el equipamiento necesario para realizar las clases desde la casa. Y no solo eso, también el equipamiento o adecuar el lugar para poder afrontar estas clases, ¿verdad? Y eso implica escritorios, silla adecuada para que el niño o el estudiante esté conforme o esté adecuado a las necesidades vigentes, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a hablar de lo que es, si es o no importante financiar con financiamiento externo, o sea, de alguna entidad, estos gastos que vienen ahora encima nuestro. Entonces, el primer tip que quiero dar es que no se tome por distintas financiaciones. Por ejemplo, que yo no me vaya a una casa de electrodoméstico a comprar el equipo de informática, el equipo, la notebook o la tablet. Yo no compre por un lado y por otro lado esté financiando los otros gastos escolares con un préstamo, por ejemplo. O sea, sea unificado esto, como por ejemplo, tomando un crédito con la cooperativa Sagrados con una tasa preferencial que tenemos, por ejemplo, el crédito educativo, que se puede tomar como primer crédito,
eso se utiliza ya para financiar los equipos informáticos, los uniformes y todo el equipo, todos los útiles escolares, y se pueda tomar una deuda en una sola cuota para evitar justamente el endeudamiento que es lo que debemos tratar de evitar a toda costa. Entonces, una buena planeación en base a un presupuesto, como venían hablando ustedes, es vital para tener todo a la vista. El presupuesto me ayuda a planear lo del año ya. Entonces yo ya sé qué es lo que voy a necesitar, la totalidad de lo que voy a necesitar para un buen planeamiento. Lili, o sea, en términos así súper sencillos, lo que estás diciendo es que lo recomendable siempre es que, como decís, en base a un presupuesto, yo tome un solo compromiso financiero con una entidad. O sea, que no vaya a deber la notebook en una casa de electrodomésticos, que no saque por otro lado para el uniforme, que no saque por otro lado para los útiles, sino que yo prevea cuál es el gasto total que voy a tener con un chico, la cantidad de chicos que tengan en etapa escolar, y en base a eso yo vaya a solicitar un préstamo. Por ejemplo, sí, es uno de los ejemplos que yo recomiendo, ¿verdad? Unificar los créditos que se vayan tomando para evitar justamente tener una cuota aquí, otra allá, y es justamente las cuotas, pequeños agujeros hunden grandes barcos. Entonces, realizar la planeación súper bien en base al presupuesto anual con mi familia, y en base a ello realizar los créditos necesarios que sean, porque no podemos dejar de lado algo tan importante como la educación, que es la base de todo, como para que las personas se puedan desarrollar. Pero lo inicial también, esto es si no tenemos los fondos para educación, porque recordemos que debemos nosotros saber que el próximo año mi hijo tiene que ir al colegio. Entonces, así como tenemos nuestros fondos de emergencia, debemos crear los fondos para educación. En Paraguay, la educación terciaria, por ejemplo, no es tan costosa como en otros países que sabemos que cuesta miles de dólares. Entonces, lo podemos planear ya con muchísima anticipación, la secundaria y la educación terciaria, siempre yendo de la mano de una buena planificación y teniendo estos fondos de educación. Qué importante lo que está diciendo Liliana en unificar, ¿verdad? Entonces uno ya tiene realmente totalmente organizado su manera de pagar también, porque la desorganización a veces es lo que nos confunde un poquitito. Y Liliana, ¿qué beneficios puede aportar al acceder a un crédito estudiantil? Bueno, el crédito estudiantil generalmente en las instituciones solidarias como cooperativas, incluyendo la cooperativa Sagrados Corazones, posee tasas preferenciales. Entonces hace que sea más accesible la cuota y uno pueda destinar para compras de útiles, compras de equipos informáticos, todo lo que sea necesario para que el estudiante pueda llevar su año escolar con más facilidad. Y yendo un poquitito al tema de unificar las deudas, también es recomendable muchas veces cuando la institución educativa da descuentos importantes por el pago anticipado de las cuotas por el año. Entonces, si vamos a sacar un préstamo o si vamos a utilizar la tarjeta de crédito para financiar estos gastos, poder realizarlo también, si es que vamos a poder acceder a un buen descuento pagando por todo el año. Entonces obviamente poder aprovechar también a inicio de año esa posibilidad. Lili, y en este caso acá vos tocas un tema que me compete a mí, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, y hablamos justamente del uso de las tarjetas de crédito como respaldo económico, porque es un respaldo económico para hacerle frente a los gastos del regreso a clases. En el caso de que uno de repente precisamente no quiera acceder a un crédito como tal, hablamos que hoy día las tasas de financiación en tarjetas de crédito son tasas súper accesibles. O sea, en este caso, tenerlas a las tarjetas de crédito como una herramienta, como un respaldo económico, es una idea bastante buena a la hora de hacer frente a gastos que a lo mejor no previmos y no tenemos cómo darle cobertura porque no contamos con un ahorro para ese fin. Sí, la tarjeta Cabal
que nosotros tenemos en la cooperativa Sagrados incluso tiene una tasa más baja que préstamos normales de consumo. Entonces, es tan necesario que el usuario conozca cuál es la variedad, cuál es el abanico de productos financieros que yo tengo a mi disposición para que yo pueda elegir, porque el conocimiento es poder, entonces yo puedo elegir con qué herramienta financiera yo puedo operar y sacarle el mayor provecho, porque recordemos que las tarjetas de crédito tienen compras que ofrecen productos en meses, o sea, diferido, compras en meses diferidos, compras financiadas sin intereses, ¿sí? Entonces, a sacarle el mayor provecho al producto financiero que mayor beneficio me dé, ¿verdad? Conociendo, por supuesto, las recomendaciones que siempre da sobre los vencimientos, las fechas de corte de la tarjeta que yo tengo que conocer, que generalmente es el 18, 20, 22. Entonces, cómo se van generando las deudas a partir del corte y que, por supuesto, la recomendación siempre es pagar la totalidad de la deuda del mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo compro mi equipo informático de tal casa de electrodomésticos y la cuota es de 200.000 guaraníes y mi pago mínimo es de 80.000. Pero yo obviamente voy a preferir pagar la totalidad. Obviamente, si fraccioné, por ejemplo, en 10 cuotas, obviamente voy a pagar la totalidad de la cuota para que el próximo mes no me genere intereses y yo pueda seguir pagando y aprovechando el descuento, aprovechando los beneficios de esta tarjeta, porque recordemos que la tarjeta Cabal tiene convenios con muchísimas entidades, muchísimas empresas, que es cuestión de que le invitamos a la gente a visitar nuestra página web, pero nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram también, de la cooperativa Sagrados Corazones, para que vaya conociendo toda la gama de beneficios que tenemos con la tarjeta y otros tipos de convenios también, Amanda, Diego. Sí, Liliana, y la verdad que, como vos decís, hay un abanico de posibilidades en cuanto a herramientas financieras que nos permiten a nosotros salir de ciertos apuros, porque, como decís, el tema de las tarjetas de crédito hoy es demasiado, demasiado, demasiado fácil acceder. Es súper importante que uno se informe de cuáles son los beneficios que tiene el uso de la tarjeta y las promociones a las que pueda acceder, pero también recordarles que el hecho de que esté en promoción algo, que tenga descuentos y nosotros, entre comillas, lo aprovechemos, si no lo necesitamos, termina siendo un gasto. Entonces, prever con tiempo, analizar, tener ya definido cuáles son los útiles que vamos a estar necesitando y si el tipo de programa el tipo de herramienta de crédito como la tarjeta va a poder responder ante esa necesidad. Porque, por ejemplo, como estás mencionando, pagar la anualidad en el cole de repente nos desprende de un peso mensual en el sentido de que esa preocupación o de repente nos ahorramos una cuota o un cierto porcentaje de descuento y habría que prever si el colegio permite hacerlo con una herramienta de pago como es la tarjeta de crédito y si no, ver qué opción dentro de ese abanico que vos mencionaste se adecua a nuestras necesidades. Y en el tema que estás mencionando respecto al crédito educativo, a nosotros hay que sumarle a eso que si de repente accedemos a un crédito educativo para financiar esto, Liliana, estamos accediendo también a un historial de comportamiento de pago que después nos da una herramienta o nos sirve como respaldo para acceder a otro tipo de operaciones en la materia de créditos. Totalmente. Queda registrado dentro del buró de créditos, que es un antecedente que todos poseemos. Entonces, formarnos de buen antecedente crediticio, por supuesto que para próximas operaciones nos permite elegir con qué entidad, qué tasa, qué tipo de herramienta financiera yo voy a utilizar, para que justamente, como hablaban en el programa anterior de la inclusión financiera, esto nos permite estar dentro del sistema financiero y no estar supeditado, por ejemplo, a usureros, ¿sí? Esto es lo que nos permite tener un buen antecedente crediticio. A mí me permite trabajar con cualquier entidad que yo elija y que no sea al revés,
¿sí? Que no estar a merced de usureros que muchas veces se aprovechan en estos tiempos de que, por ejemplo, yo necesito urgentemente un crédito para poder comprar los útiles a mi hijo. Yo no puedo acceder muchas veces a bancos cooperativas porque tengo un mal antecedente. Entonces es cuestión de acercarnos. Muchas veces cuando estamos en un poquito de aprietos, como digo siempre, todos podemos tener falta de capacidad de pago en algún momento, pero falta de voluntad yo no puedo tener. Yo debo acercarme y demostrar mi voluntad de pago para acceder a a una buena negociación de pago con la entidad con la que estoy operando para que yo pueda seguir operando. Entonces, también ver el tema de nuestra institución, la Cooperativa Sagrados Corazones, cómo está apoyando la educación que es tan importante para el regreso a clases y para que todos nuestros jóvenes, nuestros niños y por supuesto los adultos también que estamos en la etapa de la universidad podamos seguir con nuestros estudios y aportar siempre nuestro granito de arena a la sociedad, como en estos espacios de educación financiera que nos permite la Radio Sagrados Online, Amanda y Diego. Qué importante lo que nos está comentando Liliana, ¿verdad? Justamente sobre el tema del historial crediticio, ¿verdad? Realmente mucha gente a lo mejor desconoce un poquitito sobre el tema y como veníamos diciendo también justamente con Liliana en los programas que estuvimos juntos, no hay que dejar de estudiar, ¿verdad? No dejar de lado. Y con esto realmente estamos sintiendo un apoyo, ¿verdad? De parte de la cooperativa al saber que existe este instrumento financiero como los préstamos educativos, ¿verdad? Y bien venía diciendo que a lo mejor si como todo, como algunos colegios o universidades también dan descuento por el pago anticipado de todo el año o de todo el semestre. Es importante informarse también un poquitito sobre eso y ver qué nos ofrece la cooperativa en base a este instrumento. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo por el contacto. Súper, súper enriquecedora la entrevista contigo. Y esperamos tenerte en próximos programas cuando necesitemos de tu sabiduría crediticia. Que te No, muy deseamos un grande. excelente fin de semana, Lili, y muchísimas gracias. Un gusto haber hablado con usted. Mezclamos muchísimos temas, pero creo que fue productivo. Un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima, Liliana. Un gusto. Bueno, y nosotros con eso estamos ya casi llegando al final de esta jornada. Mandarles nuevamente un saludo a la audiencia, en este caso de Radio 1000, de Solidaria Estéreo, que estamos a la gente que de repente nos ve por Facebook y decirles muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por estar ahí y que avisarles ya con tiempo que estén atentos a todo lo que la Cooperativa Sagrados Corazones está preparando para este 2021 y que vayan prendiéndose y enterándose de todas las novedades a través de las redes sociales. Y que no se olviden también de descargar la aplicación de la Radio Sagrados Online, ¿verdad? Donde desde ahí nos pueden ir siguiendo, también desde Paraguay. Entonces vamos a tener un contacto más cercano, digamos, con nuestros oyentes. Bueno, y con esto estamos cerrando. Les deseamos un excelente fin de semana y esperamos encontrarnos nuevamente en otra próxima edición de este espacio de educación financiera. Hasta el próximo sábado. Hasta el Chao, próximo sábado. chao. Chao, chao.